Hola y bienvenidas a todas las Mavens. Aquí estamos con nuestro mini masterclass de este mes. Y una de las cosas que ustedes me han preguntado, me han pedido, es más contenido sobre la paternidad, sobre qué hacer con nuestros hijos. Algo que yo creo que es algo maravilloso, es que quieren ser mejores madres. Entienden que nosotras como madres, especialmente madres cristianas, tenemos un deber, tenemos una misión de criar a hijos de Dios y criar hombres y mujeres de Dios. Y yo pensé, ¿quién mejor traer como nuestro invitado este mes en Maven House que la persona que me crió a mí? La verdad es que yo estoy aquí por el legado de fe que me ha dejado este hombre. Y algo que siempre me impresiona de ti, Bishop, bueno, detrás de las cámaras le digo papi, ¿verdad? Pero aquí, para ser profesional, le vamos a decir Bishop. Pero algo que siempre me impresiona es que tú no creciste en un hogar cristiano. Sin embargo, lo que hicieron tú y mi mamá fueron que criaron 4 hijos que temen a Dios, que aman a Dios, y ahora estás criando a la pequeña Gigi, que también va en el mismo camino. Y quería traer eso a Maven House y sacar de ti un poquito de sabiduría para que nos enseñe a nosotras que estamos empezando todavía sobre la paternidad. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los objetivos de todo ser humano debe ser aprender de sus experiencias y poder también transmitir sus experiencias para que otros no tengan que pasar por el dolor que te costó adquirirla. Amén. Por eso es que la gente habla de la escuela de la experiencia, pero la escuela de la experiencia es demasiado cara. Es mejor aprender por instrucción de aquellos que ya adquirieron la experiencia. Entonces, es importantísimo que se entienda que cuando tú creces en un hogar, tú llamaste muy elegantemente un hogar no cristiano. Yo crecí en un hogar terrible, sin hablar mal de mis papás, porque precisamente un hogar terrible es un hogar que no tiene al Señor. Pero cuando hablo de un hogar terrible, puedo enfatizar en el hecho de que los roles no estaban definidos. Aunque mi mamá era una mujer extremadamente inteligente y con un corazón hermoso, era una mujer que trabajaba mucho, y esto hoy en día es aplaudido, pero realmente es algo que deja un vacío muy fuerte en el hogar. Mi papá era un hombre con negocios y tenía mucho más tiempo, y eso hacía peor la situación porque mi papá era un hombre extremadamente fuerte. Pero cuando yo salgo de ese hogar, yo hago una determinación de que voy a corregir muchas de las cosas que me hicieron daño y me causaron heridas. Y esa es una de las mejores estrategias que todo ser humano puede tener. Y es, yo voy a mejorar las cosas que en el tiempo en que yo las viví no pude mejorar, porque no somos dueños del pasado, pero sí somos dueños del futuro. Yo posteé algo en las redes sociales hace días que causó un poquito de controversia, quizás porque la gente no entendió el contexto, y es que la familia que Dios te da a crear es más relevante que la familia donde tú fuiste creado. No estoy hablando de valor intrínseco, estoy hablando de que tú no tienes opciones en la familia donde fuiste creado, pero tú sí tienes opciones en la familia que Dios te da la oportunidad de crear. Y en eso se basa una, digamos, una reeducación o una redirección de tu nueva familia para que no se cometan los errores que se cometieron en la familia de donde tú procedes. ¿Y cómo lo hiciste? Porque yo escucho a muchas personas que usan la excusa, bueno, yo no tuve papá, o mi mamá es narcisista, o entonces yo no tengo opción. Yo no sé cómo criar a estos hijos, no sé qué hacer con mis hijos, pero eso nunca me convence porque, como dije, yo vi como tanto mi mamá, que creció sin papá en un hogar donde su mamá eventualmente se convirtió, ¿verdad? Mi abuela, pero ella no se crió así de chiquita, tú tampoco. ¿Cuáles fueron las cosas que ustedes
ustedes hicieron como pareja, como familia, como hombre de Dios, como mujer de Dios para decir, aunque, y eran muy jóvenes, les quiero decir que cuando mis padres, para que él se vea más joven también, cuando mis padres me tuvieron, tú tenías 23 añitos. Era un niño. Y tu mamá, 17 años. 17 cuando se casó y cuando me tuvo 21. Pero ahora Correcto. yo veo a las niñas de 21 años and I'm like, oh my God, esa es una baby. ¿Cuáles fueron las cosas prácticas que tú le puedes decir a estas madres que nos están escuchando? Hagan esto, no usen excusa o no tomen su pasado como excusa. Bueno, yo creo que una de las principales cosas que tiene que, de los elementos que tiene que haber en una familia saludable, es la definición de los roles. Eso es demasiado importante, porque fue lo primero que Dios estableció. Dios establece a Adán como el hombre de autoridad, el hombre de trabajo, el hombre de visión, el hombre de ocupación, de sueños, de anhelos. Y hay una discrepancia entre los teólogos de cuánto tiempo después llegó Eva. Algunos dicen 500 años, otros dicen 700 años. Pero fue después que Adán era un hombre establecido con la autoridad y el conocimiento de Dios que Eva viene. Y lo primero que Dios le da a Adán es un oficio o un propósito. Pero lo primero que ve Eva cuando despierta es a Adán. Por eso es que el hombre tiene que tener enfoque y propósito y la mujer tiene que tener relaciones. Entonces, cuando los roles están definidos y el hombre es el que sale para proveer al hogar y la mujer es la que nourish, la que cuida, la que amamanta, la que ama a los hijos, ya tenemos completamente un set de herramientas en el contexto familiar que van a comenzar a producir salud. Nosotros, obviamente, no todos, lamentablemente, los matrimonios puede quedarse la mujer en la casa. Pero cuando existe esa opción y no se escoge, yo creo que se pierde mucho. ¿Y cuáles son algunas cosas que puede hacer una mujer que dice, por ejemplo, bueno, yo no tengo esa opción, pero cuáles son quizás algunos consejos, o yo no tengo control sobre mi pareja, quizás mi pareja no conoce al Señor? Yo en estos días estaba hablando con una de las mavens que me dice, Vane, mi esposo me prohíbe llevar a mis hijos a la iglesia y que le hable de Dios. Y ya esa mujer está en una posición bastante difícil. ¿Qué puede hacer? ¿O cuáles son algunas cosas que puede hacer? Bueno, es que las prohibiciones realmente no pueden realizarse hasta cierto punto. Es como en las escuelas, prohíben orar, pero eso es imposible, prohibirte orar, porque tú puedes orar es todo el tiempo aunque te lo prohíban. Prohíben leer la Biblia, pero realmente hay maneras en que tú puedes leer la Biblia. Lo que quiero decir con esto es que tú tienes que hacer de tripas corazón. Y si tú tienes una situación de esta manera, tú tienes que fortalecerte espiritualmente y tú tienes que suplir lo que falta de parte del Padre. Porque obviamente una de las cosas que está transpirando en el contexto de lo que estamos hablando es que la espiritualidad es la base primordial de un hogar y de padres y de una relación padre a hijo, hijo a padre, esencial. Entonces, si a ti te toca ser una mujer y tienes un esposo que no es cristiano, ¿verdad? O que no simpatiza con la iglesia, entonces a ti te toca un trabajo extra. Y el trabajo es, tú tienes que proveer o inyectar los principios de la palabra de Dios indirectamente, si así fuera necesario, porque solo esos principios van a lograr construir una relación con tus hijos saludable.
Hace un momento me preguntabas que cuáles fueron las cosas. Lo que pasa es que para nosotros no fue muy difícil el levantarlos a ustedes, porque la guía principal de lo que es un hogar saludable y una familia saludable es la palabra de Dios. Y como ustedes todos nacieron en el contexto de la palabra de Dios, es muy fácil hacerlo así. Y con ello no estoy hablando de convertirse en religiosos, ¿verdad? Nosotros muy pocas veces tomamos la Biblia para corregirlos o condenarlos. No, ustedes tuvieron una niñez feliz, porque la Biblia habla en el libro de Proverbios de la sabiduría del sabio. ¿Ok? Y la sabiduría del sabio es lo que tú necesitas para construir tu familia. ¿Qué es la sabiduría del sabio? La sabiduría de Dios digerida por mí y pasada a los demás. Yo solamente puedo entregar lo que tengo. Entonces, ¿cuándo nos volvemos religiosos para criar a nuestros hijos? Cuando tomamos la sabiduría de Dios y le damos en la cabeza a los hijos, cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es adaptar esos principios y vivirlos delante de tus hijos, para que tus hijos sean literalmente personas que crecen en el contexto, en la cultura de una familia cristiana. Absolutamente. Yo soy testimonio de eso, de que muchas de las cosas que son valores y principios para mí hoy, ustedes nunca lo dijeron, pero fue lo que yo vi. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿por qué estás en el ministerio? He visto a muchos hijos de pastores que se van del ministerio. Y yo dije, yo siempre vi a mis papás gozándose en el ministerio. Yo siempre vi que cuando ellos iban de viaje y predicaban, volvían contentos, volvían juntos. Es más, vamos a revelar algo ahora que puede ser extremadamente controversial, pero vamos a revelarlo. Nosotros no teníamos un altar familiar. No. Nuestra familia era un altar. Y sí recomiendo el altar familiar, el poder tener una hora al día, o una hora cada 2 días, o lo que sea, junto a tus hijos, y orar, leer la palabra, esta cosa más maravillosa que existe. Pero nosotros no usamos ese estilo, porque no queríamos traer de los 55,000 servicios que teníamos, de los cuales ustedes participaban en la iglesia. Entonces íbamos a abrir un servicio en la casa también, era mucho. Entonces nosotros lo que hacíamos era que vivíamos la vida cristiana tal y como Jesús la transmitió a sus discípulos. Jesús no estaba en un púlpito enseñándole a los discípulos. Jesús estaba comiendo, caminando, riéndose, rodeándose. Vamos allí, vamos a la barca, vamos a esto, vamos a aquello. Era como en un ardid cotidiano, donde se pasaban los principios de Jesús, y lo mismo hicimos nosotros. Era en el diario vivir donde nosotros transmitíamos lo que ya habíamos asimilado en nuestras vidas como un hombre y una mujer de Dios. Sí, y eso es el verdadero discipulado, porque Claro. la palabra lo dice, que Jesús escogió a 12 hombres para que estuviesen con él y ministraran con él. Y lo primero es simplemente estar, como yo dije, muchas de las cosas que yo hago aún hoy, yo veo que lo estoy haciendo con mis hijos o con alguien, y yo digo, oh, mi papá hacía esto, pero él nunca me dijo, cuando tus hijos un día estén con fiebre, póngale la mano y ora por ellos. No, es que tú me ponías las manos, oraba por mí, y ahora yo lo hago casi sin querer, como muy naturalmente. Eso se llama espiritualidad vivencial. Tú experimentaste espiritualidad. Tú no recibiste una instrucción de la espiritualidad, sino que la experimentaste. Las lámparas no hablan, las lámparas alumbran. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que alumbrar a nuestros hijos con una conducta real. Lo peor que puede haber es exigirle a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos haciendo. Yep. Eso es lo peor. Lo peor que puede acontecer es eso. Hay que esperar de ellos lo que nosotros hacemos, y que ellos lo aprendan por ejemplo y no simplemente por instrucción.